Con usted y con nosotros, gracias que siguen el 11, Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Comar. Ayer ya en la noche en el noticiario le presentábamos parte de lo que conversamos le presentamos lo que conversamos con Andrés, pero yo creo que por muchos motivos este es un tema central de siempre, pero adquiere otra dimensión en función de lo que ha pasado en los últimos años, particularmente Centroamérica, México, e incluso México hacia los Estados Unidos, ¿no? Que esa es la otra parte del asunto. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Javier. Un gran saludo, muy a gusto estar aquí. Qué gusto para mí, nosotros también. Oye, a ver, te voy a preguntar lo más básico que te has de imaginar. ¿Cómo se define ante la ONU, ante nuestra Constitución, derechos, obligaciones, a lo que es un refugiado? Sí, bueno, yo creo que sí es muy pertinente, como dices, básica la pregunta, pero esencial. Sí. Porque los refugiados se definen con base a la Convención de Refugiados de 1951. Ajá. Ahí es donde se da toda la normativa jurídica internacional. ¿No hay necesidad de cambiar esa parte del derecho? No, y la situación es tal Sí. que como está el mundo de retardatario hoy, si se nos ocurriera tratarlo de cambiar, lo seguro es que iríamos a tener una política mucho más restrictiva. Claro. Entonces no convendría. Sí. Mejor dejarla así como Hay tentaciones, está. como dicen. Habría tentaciones terribles. Entonces ahí se define en la convención el refugiado como aquella persona que por motivos fundados de persecución tiene que abandonar su país y no puede o no quiere, por esos mismos motivos, retornar a su país de origen, y sea por raza, nacionalidad, opinión política, pertenencia a un grupo social o religión. Y algunos países como México le agrega eso también el tema de género en su legislación, ¿Está bien? que es una ley de 2011 que fue reformada en el 2014. Y aún más, en el caso de México, se agrega también otro elemento de la definición, que es una definición más amplia, que no tiene que ver con la convención, sino tiene que ver con la Declaración de Cartagena en 1984, que hace entonces a una normativa jurídica regional Sí. de nuestra región. Entonces, esta era una declaración no vinculante, pero que con los años lo fueron incorporando a su legislación varios de los países de América Latina y México también, y está contenida en la legislación mexicana, en esta misma ley reformada en el año 2014. Y esa definición, como te decía, es más amplia, que lo que dice es que una persona refugiada es aquella que huye de su país o tiene que salir de su país. Siempre en las dos definiciones hay que salir del país. Sí, Un refugiado no puede estar en su propio país. Sí. Entonces sale de su país, pero ahí por motivos que tienen que ver con violencia generalizada, violación sistemática de derechos humanos y con graves disturbios del orden público. Entonces una definición que te permite tener una mayor amplitud en la definición. A ver, tú como coordinador general de esto que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, ¿cuál es el criterio como que prevalece? O sea, tenemos ahorita ¿cuántos casos de solicitud formal? Bueno, mira, para ponértelo rápido, en el año pasado cerramos con 29.647 individuos. Ajá. Y este año... Tenemos perdón, Andrés, hombres, mujeres, ¿sabemos cuántos y cuántos? Sí. A ver. Sí, está creciendo cada año el peso específico de las mujeres, y ahora estamos ya en casi la mitad, como en 44%. 44%. Se ha elevado muchísimo, de manera que es bien claro decir que están llegando muchas familias. O sea, se ha ido acrecentando el peso específico de las familias en todo el número de personas que solicitan la condición de refugiado. ¿Será que calculas que 70-30 hombres, mujeres? No, 44% mujeres. Caray, o sea que estamos hablando sí. 56-44. 54. Ahora, Sí. ¿verdad? Hace, digamos, algunos años andaba como en el 30 y así ha ido subiendo año tras año, tras año, tras año, y ahora ya estamos en el 44. Y supones que seguirá creciendo. Y suponemos que seguirá creciendo. Sí. A ver, ¿qué pasa con los niños? Digamos. Bueno, los niños también ha ido creciendo, creció a un pico de 30 y luego bajó un poquito y otra vez en el año 2019 estamos de vuelta en el 30%. Híjole, ¿los niños son sujetos de refugio o cómo funcionan los niños si los niños vienen solos? Bueno, es que depende, ¿no? Puedes venir en el marco de una familia. Entonces, pues ahí queda y la familia. entonces, pues es el cabeza de familia que solicita la condición de refugiado y, bueno, quedan reconocidos como refugiados como parte de la familia. Pero puede haber niños no acompañados. Y ahí va a depender, también la Procuraduría de la Niñez es el que tiene que determinar el mejor interés del niño
y puede venir un tutor y puede determinar si es el niño, lo mejor para el niño es lo que decida la Procuraduría de la Niñez. Uh-huh. A ver, aquí el tema famoso, Andrés, como sabes, del registro. Cómo hacerle para registrar tanta gente que entra y de repente entendiendo dos niveles. El que solicita el refugio auténticamente y el que lo solicita porque lo que quiere es de aquí irse para el otro lado, como nos ha venido pasando. Y dicho esto con respeto para el sentido de la migración, ¿no? Por ningún motivo hay un enjuiciamiento de eso. No, es correcto. Bueno, terminando un poquito la anterior pregunta con respecto del número de este año, porque la cifra de 29.647 corresponde a todo el año 2018. Este año, al cierre de mayo, ya teníamos 24.424 y al cierre del 14 de junio, lo estamos tratando de tener actualizadas cada mes. Sí, claro. Pero bueno, ahora celebramos el Día Mundial del Refugiado y yo quise sacar un poquito la cifra al cierre del viernes pasado y ya andábamos en más de 28,000. O sea que fácilmente al cierre de junio vamos a rebasar los 30, que es proyectado al final de año, y considerando que mes tras mes se está rompiendo el récord, vamos a llegar fácilmente a los 80,000. A ver, perdóname, déjame más ahí para que yo no me haga bola si no te importa, Andrés. ¿Cómo no? ¿Quiere decir que el año pasado cuántas solicitudes de refugiados tuvimos? Sí, como te decía, en total 29.647 personas. ¿Y cuántas se resolvieron? Hay que decir que como la mayor parte de que lo que heredamos nosotros venía un rezago desde años anteriores, 2017. Entonces tuvimos que poner, en estos pocos meses que tenemos en esta gestión, tuvimos que poner todo el enfoque a terminar y concluir los casos de 2017 y sacar muchos de los casos de 2018. Entonces sí, ya prácticamente terminamos con todo ese rezago de 2017, pero todavía tenemos un rezago importante el 2018. Ahorita, entre todo el rezago que tenemos, andamos como en el orden de 28,000 rezagados. Con todo el rezago de 2 años al menos. Sí. De 2 años al menos. Andrés, están claramente definidas las nacionalidades, imagino, ¿no? Sí, cómo no. ¿Ahí cómo andes? Sí, bueno, te voy a dar dos datos. El del 2018 y de lo que va del 2019, como para ver un poco los cambios que ha habido en un año para otro. El año pasado, en el top, digamos, del ranking, estaban los hondureños, en segundo lugar los salvadoreños, muy cerca los salvadoreños, los venezolanos, en cuarto lugar los guatemaltecos y el quinto los nicaragüenses. Este año ha habido una jerarquía parecida, un ranking parecido, pero las diferencias consisten en lo siguiente. Se han disparado tremendamente los hondureños, al grado de que hoy el 53% del total son hondureños. Wow. En segundo lugar, muy distante, los salvadoreños. En tercero, cercano a los salvadoreños, los venezolanos. Eso no cambió mucho. Sí. En cuarto lugar se da otra sorpresa, que son los cubanos, que normalmente nunca están entre los 5 primeros y ahora están en el cuarto lugar. En el quinto ya quedaron los guatemaltecos y los nicaragüenses quedaron en sexto lugar. En sexto lugar. Esta cuestión que de repente, incluso yo la pude ver hace que será como 4 meses, te contaba en la frontera sur, de empezar a ver otras nacionalidades, una que otra sudamericana, pero sobre todo africanas. ¿Es un fenómeno ya o es un asunto todavía que no es un número importante para calificar en los rankings tarde que temprano? Miran, ciertamente hay una gran diversidad de nacionalidades. El año pasado tuvimos 63 nacionalidades en total. Este año ya llevamos casi 50 nacionalidades. Eso es un dato que va bajando. Bueno, porque vamos apenas al dato de mayo, al cierre de mayo. Pero con toda seguridad, en los meses que siguen, se aumenta el número de nacionalidades y sí creemos que más o menos lleguemos otra vez a rebasar los 60. Ahora, sin embargo, esta pregunta que hacías tú es con respecto al peso específico de esas otras y sobre todo creo que tu preocupación iba por el lado de los extracontinentales. Sí, africanos. En realidad este número es pequeño, es decir, y no es sorpresivo, son lugares demasiado lejanos, etcétera. Y sí se están dando, pero digamos entre las primeras 6 nacionalidades que mencioné para este año se da el 99%, o sea que el 1% están en todas las demás nacionalidades, todos los números son realmente pequeños. Están subiendo los colombianos, ¿sí? Los haitianos también. Oye, el fenómeno de los haitianos en Tijuana, el norte, ya sabes, Mexicali, incluso Sonora,
que lo pudimos ver muy de cerca y que cambió la política de Trump. Y bueno, cambió desde que se iba Obama, ¿no? Y luego Trump ya definitivamente cerró la puerta. ¿Se han integrado ya al país? ¿Ahí qué alcanza a apreciar en estos meses que has estado al frente de la comarca? Bueno, sí, la verdad es que los haitianos pues llegaron allá por el 2015, Sí. por ahí. Acabando el Mundial. Sí, acabando el Mundial, 2014-2015, hasta Tijuana. Pero esos haitianos eran básicamente los que venían desde Brasil. Cuando fue el terremoto de enero del año 2010, muchos de los haitianos decidieron irse hacia el sur en vez de irse hacia los Estados Unidos. Y se volvió como que en vez del sueño americano, el sueño brasileño. Eran épocas del éxito, del crecimiento económico de Brasil, eran épocas en que estaba la operación de paz comandada por los brasileños, eran épocas en que estaba reduciéndose tremendamente la pobreza en Brasil. Era bastante exitoso, digamos, en la política económica que encabezaba el presidente Lula y llamaba mucho la atención. Y además se venía el Mundial, acuérdate, se venían las Olimpiadas. Claro. Entonces, dos elementos. El Mundialito. El Mundialito, la Copa Confederaciones. Sí, Copa Confederaciones. Entonces, como que llamaba mucho la atención y entonces los haitianos se fueron hacia el sur, se fueron hacia Brasil. Y realmente llegaron números bastante grandes. Y después, cuando se viene ya la crisis económica, cuando se da la situación de la llegada de Temer, que empieza a caer la economía en Brasil, que empieza a haber una serie de incertidumbres en Brasil, empiezan a hacerle ya. Por eso no es casual que es justamente ya por las épocas de 2014-2015, cuando ya llega Temer y demás, y ahí empiezan a venirse hacia el norte. Y se van por tierra y se van por como pueden, y llegan por todos los países, una ruta enorme, hasta que llegan a Tijuana. Son esos, básicamente. O sea, no son refugiados, en esencia, porque en el propio Brasil se les dio como una visa humanitaria, porque en realidad habían salido por razón del terremoto, no por razón de conflicto ni de persecución, sino por razón del terremoto. En realidad, en la normativa jurídica internacional, a nivel de refugiados, no hay lo que algunos empezaron a llamar los refugiados ambientales. Hay un vacío en la normativa jurídica internacional de cómo calificar, digamos, a personas que tienen que salir de un determinado país por razones de desastres naturales. Entonces no eran considerados refugiados, no son considerados refugiados, pero sí en Brasil se les dio esas visas humanitarias. Cuando llegan a México tampoco se consideran refugiados, pero ellos querían ir a los Estados Unidos, ya se iban hacia los Estados Unidos, luego quedaron en México, se les dieron apoyos allá en la frontera y se han integrado bastante bien. Sí. Se han integrado, muchos de ellos, hubieron muchos matrimonios mixtos. Sí, yo he visto, el otro día había un niño, digo que era una extraña combinación entre mexicano, haitiano, sí, se han integrado. Y son muy listos los haitianos, ¿no? Sí. Se saben manejar muy bien. Son vivos. Son vivísimos, entonces ya ahí ya se llevan bien, les cae bien a la gente. Sí. Han tenido su éxito. Además ya tienen hasta su colonia. Sí, suena bueno. Oye, a ver, yo te diría, hay días de todo, ¿no, Andrés? Que el día de no sé qué. En este país hay conciencia de lo que significa el Día del Refugiado, qué pasó a lo largo del día de hoy, bueno, el día de ayer, pues está por la grabación, cómo se celebró. ¿Por qué es importante, Andrés, esto de el Día del Refugiado? Bueno, fíjate que el Día Mundial del Refugiado fue una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2000, que lo que decidió fue que al año siguiente, o sea, el año 2001, se empezara a conmemorar año con año el Día Mundial del Refugiado. Primero se dijo que el 17 de junio, luego cambió al 20 de junio y ya es 20 de junio. Y la razón inicial del por qué es que se quiso hacer esta conmemoración era porque se cumplía el año 2001 los 50 años de la Convención de Refugiados de 1951. O sea que era una especie de conmemoración al mismo tiempo de la normativa jurídica, pero como que era un poco raro hacer una conmemoración de un instrumento jurídico, pues la conmemoración más bien es de personas, porque son a final de cuentas seres humanos, y entonces eso se empezó a conmemorar. Y el objetivo de conmemorar este día es con el objeto de levantar conciencia y sensibilidad en las poblaciones del mundo, en los gobiernos del mundo, en la sociedad civil en general, de que esta población es un sector muy importante, que ninguno de nosotros estamos exentos en algún momento de llegar a ser refugiados, que hay una motivación muy fuerte, que son personas que son, ante todo, son seres humanos, y que el tema esencial de los refugiados es un tema de derechos humanos y que el acento habría que ponerlo allí. Entonces, año con año, una conmemoración de ese tipo trata de levantar a nivel mundial
el conocimiento, la conciencia, la sensibilidad respecto del tema. Y al mismo tiempo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados aprovecha esta fecha para publicar los datos estadísticos a nivel mundial de los desplazamientos forzados, incluyendo el desplazamiento forzado interno y los refugiados, que a diferencia del desplazado forzado interno, es el que sale de su país. A ver, nosotros cómo lo conmemoramos o celebramos, ¿cómo se dice? Yo le digo conmemoración porque estamos conmemorando una fecha importante. No me gusta llamarle celebración porque la celebración es algo de júbilo. Sí, de fiesta, ¿no? De fiesta. Tienes razón. Y esto es una tragedia, en realidad, una tragedia humana. Aunque no, también se ha discutido muchísimo eso a nivel internacional, de que tampoco queremos revictimizar a la persona y hacer alarde simplemente del lado de la víctima, sino que también de la resiliencia, de la lucha por la sobrevivencia, del carácter, de la determinación de estas personas. Y, por otro lado, su espíritu constructivo, el aporte que le dan a las sociedades de acogida y también el espíritu constructivo y el agradecimiento con las sociedades que los acogen. Oye, Andrés, suena como muy, en una parte dices, bueno, el gobierno mexicano, la sociedad mexicana, para ser todavía más preciso, le concede el refugio a una persona, pero también la persona que está solicitando el refugio viene a un país que le puede ser totalmente ajeno y tienen que empezar de cero. No, es una tarea complicadísima. No todos son chilenos o españoles que incluso vienen en muchos casos juntos, ¿no? O que viene todo un grupo de personas. Aquí puede llegar alguien ahí que no conoce a nadie, ¿no? La vida no es nada fácil, ¿no? No, claro que no. Por eso digo yo que en esencia sí se trata de una tragedia humana, sí, claro. La tragedia al interior de su país, sí, donde muchas ocasiones, y esto yo creo que hay que decirlo con toda claridad, las personas se desplazaron internamente muchas veces antes de salir de su país. Este es un dato que a veces las personas no conocemos, pero yo creo que hay que decirlo con toda fuerza, porque es muy, muy complicado abandonar tu patria. O sea, saber que pierdes tu patria es algo terrible, y es saber que te vas a tener que ir a otra cultura, a otra sociedad, a otra situación, el abandono tal vez de la escuela de tus hijos, de tus seres queridos, son demasiadas pérdidas. Entonces las personas tratan de desplazarse al interior, a donde puede ser que su vida se salvaguarde, se pueda proteger un poco, pero bueno, llega un momento en el que la situación no les queda otra y tienen que cruzar la frontera internacional, y a veces el periplo de atravesar varias fronteras hasta llegar a un lugar donde puedan estar en una situación un poco mejor. Y ciertamente, llegando a ese país, sin embargo, pues puede ser que se enfrenten con culturas muy extrañas, pueden ser que se enfrenten con lenguas muy extrañas. Es un encuentro de culturas, ciertamente, enriquece la cultura del país de acogida, claro, pero al mismo tiempo esa imbricación de culturas es complicada, es decir, es un proceso complejo, difícil, multifacético, pero que al mismo tiempo, a la larga, ayuda mucho a crecer al país de acogida como nación. Sí. O sea, la multiculturalidad que deriva de la presencia de los refugiados, pues es algo que a la larga es muy positivo para el país que los acoge. Hay, sin embargo, los temores que nacen de la ignorancia, el prejuicio, la xenofobia, etcétera. Pero todas las naciones que se han enriquecido, que han crecido, que se han fortalecido, pues en general han sido producto de olas migrantes y de refugiados. Sí. Esto ha sido en la historia clarísimo. Los Estados Unidos no sería el país que es con esa grandeza que tiene si no hubiera sido construido a través de estos oleajes de migrantes y de refugiados, italianos, polacos, irlandeses, latinos, de todo tipo de latinos, ahora, ¿no? Alemanes. Particularmente ahora mexicanos, ¿no? Mexicanos. Asiáticos. Exactamente. Ahora, ¿no? Oye, a ver, dos cosas. Me preocupa el tiempo. Fíjate, ya. No, bueno, una, por tu oficina, por tu conocimiento, pasa los mexicanos que buscan refugio en el exterior, o eso no? No, fíjate que... ¿Tienes una idea? Esa es muy importante la pregunta, porque la única condición que tenemos nosotros para admitir y registrar a alguien es que sea extranjero. Sí. Porque si es mexicano, digo, vaya a otro lado, aquí nosotros... Por aquí no cabe. Por aquí no cabe, sí, claro. Y quienes van al extranjero a solicitar, bueno, pues entonces son parte de un proceso de determinación de la condición de refugiado en el país que fueron. En el país que fueron. La parte que corresponde a los refugiados, a esta calidad de refugiados, cuando ya se les da el carácter de refugiados, se les coloca en algún lugar, se hace alguna cosa, o lo soltamos a la buena de Dios y ¿qué pasa? Bueno,
justamente este elemento de la resiliencia a la que hago referencia es muy importante porque los refugiados son personas de lucha, a final de cuentas. O sea, la vida te va preparando para ir construyéndote tu propia vida e insertarte en un proceso multifacético de integración en varias dimensiones. En la parte legal, ¿verdad? Documentos que requieres para todo. Sí, claro. En la parte económica, el acceso al mercado laboral, no estar con la mano extendida, sino más bien buscando cómo trabajar, cómo aportar. En el ámbito social, el participar en los diversos sectores de las políticas públicas, salud, educación, etcétera. En el ámbito cultural también. O sea, tu cultura, pero como decía yo, se imbrica con la cultura del país de acogida, en este caso el país México. Y todo este es un proceso complejo, pero que se va dando. Entonces, casi es como una política en general, el no dejarlos a la buena de Dios, pero tampoco llevarlos a las manos como niños chiquitos que ni lo requieren, ni lo quieren, ni conviene hacerlo. Pero tu pregunta es muy pertinente porque justamente el día 4 de julio vamos a instalar una mesa interinstitucional presidida por Alejandro Encinas, que lo que pretende es tener a todas las diversas dependencias federales que tienen que ver de una u otra manera con el tema de la integración, para que todas estas dependencias expresen con claridad sus compromisos para poder insertar con claridad este proceso de integración, encontrar los mecanismos específicos de políticas públicas que permitan que estas personas se integren mejor en la sociedad mexicana. ¿Cuántos casos se habrán resuelto hasta ahora? Tenemos reconocidos, y son más, nada más que hemos tenido algunos problemas con el sistema, ¿cómo se dice? La programación, la base de datos. En el sentido de que tenemos ahorita reconocidos del orden de casi 21,000 refugiados, pero son más, pero no los hemos subido a la base de datos. Estamos justamente contratando un programador que nos posibilite el incrementar el número rápidamente. Sí. Oye, y por último, ¿no te parece si nos ponemos de pie para sacarnos una foto de archivo? Sí, a ver. Oye, te iba a decir, a ver si se puede rápido. ¿Qué te dicen las encuestas que colocan a la población mexicana como con cierta distancia con los migrantes y el paso de los migrantes? Que sé que lo has visto. Sí, fíjate que lo que pienso es que en la medida en que va incrementándose el número de solicitantes y refugiados, sobre todo en ciertas zonas del país donde se va congestionando, donde se siente como que hay competencia por los servicios públicos o por el empleo, la gente empieza a tener un poquito de incertidumbre de lo que pueda pasar, y ahí las fórmulas son muy sencillas: tratar de reubicar a la gente en este vasto país lo más pronto posible, y invertir con proyectos para que la población local vea que les redunde en un cierto beneficio a ellos y que estas personas que llegan no son solo una carga. Andrés, ha sido un enorme gusto, muchas gracias. Muy amable. Pásela bien, adiós, gracias. Muchas gracias.